En el año 1960, en un pequeño pueblo en el estado de Ohio, vivía un hombre llamado Robert Millard. Era un hombre común, de esos que pasan desapercibidos entre la multitud, pero que, sin embargo, si los observabas de cerca, podías ver en sus ojos una paz inquebrantable. Era dueño de una pequeña feria ambulante, con la que recorría las ciudades y pueblos cercanos. A sus hijos, Michael y Lily, y a su esposa Clara, les encantaba ver cómo la rueda de la fortuna giraba por la noche, iluminando todo a su paso. Robert, en su corazón, se sentía orgulloso de su vida sencilla. Pero había algo más en él, algo que guardaba celosamente. Robert no solo era un hombre común. Era un payaso. En sus tiempos libres, se maquillaba la cara con pintura blanca, se ponía una peluca de colores brillantes y se subía al escenario para hacer reír a los niños. Con su sonrisa exagerada y su voz cálida, era el alma de la feria. Nadie podría haber imaginado que bajo esa máscara de alegría y color, algo mucho más oscuro y aterrador se ocultaba. La tragedia una noche, cuando la feria se encontraba en una pequeña ciudad a las afueras de Toledo, la familia Millard se encontraba en su casa móvil, justo al lado del terreno donde se montaban los juegos. Robert y Clara estaban en la cocina, mientras Michael y Lily jugaban afuera. La feria estaba tranquila, la música sonaba a lo lejos y las luces parpadeaban suavemente en la oscuridad. Pero algo no estaba bien. La atmósfera estaba demasiado silenciosa, como si todo estuviera esperando algo que no podían comprender. De repente, un sonido extraño cortó el aire, un crujido bajo, como si el suelo estuviera cediendo bajo el peso de una sombra invisible. Robert se levantó, y sin pensarlo demasiado, salió al exterior, buscando a sus hijos. Clara lo siguió, inquieta. Los dos llegaron al parque de juegos, pero lo que encontraron fue algo que jamás hubieran podido imaginar. Los niños ya no estaban. En su lugar, una figura extraña se cernía sobre el carrusel. Era una silueta alta, borrosa, casi humana, pero deformada. Robert sintió un nudo en el estómago, y Clara, al ver la figura, se desmoronó. No necesitaba palabras. Sabía que algo horrible estaba por suceder. La aparición del mal de repente, la figura se deshizo en humo, y con un susurro bajo como el viento, una voz grave se alzó desde la oscuridad. Tu sufrimiento no ha hecho más que comenzar, Robert Millard. Un estremecimiento recorrió su columna. La silueta se desvaneció, y en su lugar, apareció una sombra mucho más grande. No era humana. Su piel parecía de obsidiana, sus ojos de fuego y sus dientes, afilados como los de un animal salvaje. Un demonio. Clara intentó gritar, pero las palabras se le ataron en la garganta. Robert intentó moverse, pero sus piernas ya no le respondían. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando como golpes en el pecho de Robert. Tus hijos no regresarán, Robert. Ellos se han ido. No hay redención para ti. Ni para ellos. La criatura sonrió, y entonces, con una fuerza inimaginable, hizo que Robert cayera al suelo. Clara, en su desesperación, intentó defender a su familia, pero fue en vano. El demonio la miró y, con un solo gesto, la envió al suelo también. Aquel ser, alimentado por la desesperación de Robert, se acercó al payaso. El horror, el miedo, el dolor de perder a su familia, todo eso se filtró dentro de su cuerpo, y antes de que Robert pudiera gritar, el demonio susurró en su oído. Entre risas nerviosas, uno de ellos comentó, ¿ven? No hay nada aquí. Solo es una historia para asustar a los niños. Pero entonces, la música comenzó a sonar. Era un organillo antiguo, chirriante, que se encendió por sí solo. Las luces de la rueda de la fortuna, que estaba oxidada y a punto de caerse, empezaron a parpadear débilmente. Y entre los ecos de risas grabadas, un globo rojo apareció flotando desde la oscuridad. Uno de ellos lo tomó, riendo nerviosamente. Pero cuando lo miró de cerca, su rostro se tornó pálido. Escrita con sangre había una sola palabra, corre. Antes de que pudieran reaccionar, una risa profunda resonó detrás de ellos. Allí estaba él, Robert, con su sonrisa macabra y su mirada vacía, sosteniendo un cuchillo oxidado. Bienvenidos a mi espectáculo. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó. Las linternas temblaron en las manos de los adolescentes cuando la figura de Robert avanzó lentamente hacia ellos.
Cada paso era acompañado por un chirrido metálico, como si arrastrara cadenas invisibles. La risa del payaso resonaba en sus cabezas, un sonido que parecía salir no solo de su boca, sino de cada rincón de la feria. ¡Corran! Gritó Ethan, el mayor del grupo, y todos obedecieron sin mirar atrás. Pero la feria era un laberinto en constante cambio. Los caminos se cerraban tras ellos, los juegos mecánicos se encendían de golpe, y los espejos de la casa del terror reflejaban rostros que no eran los suyos. Más de una vez se toparon con lo imposible, una rueda de la fortuna oxidada que giraba sola. Su chirrido perforándoles los oídos, o una cabina de tiro al blanco en la que las dianas tenían ojos que los seguían. Rachel, la más joven, se detuvo frente a un puesto de algodones de azúcar, atraída por un dulce aroma. Sus compañeros la instaron a seguir corriendo, pero era como si estuviera hipnotizada. Extendió la mano hacia uno de los algodones de color rosado, tan perfecto que parecía brillar. Cuando lo tocó, su piel se pegó al azúcar, que comenzó a derretirse como ácido. Rachel gritó mientras su mano se deshacía en una masa viscosa. El payaso apareció detrás de ella, su sonrisa fija. Y la arrastró hacia la oscuridad sin que nadie pudiera detenerlo. No podemos con esto. Jadeó Laura, con lágrimas en los ojos. Es imposible escapar. Ethan apretó los dientes, mirando a su alrededor. La feria no era solo un lugar físico, era una trampa, un espacio donde las leyes de la realidad se doblaban. Al antojo del demonio que habitaba en Robert. No podemos huir, pero podemos enfrentarlo, dijo con una determinación que apenas ocultaba su miedo. Guiados por un instinto desesperado, el grupo llegó al corazón de la feria, el carrusel. Estaba cubierto de telarañas, pero aún giraba lentamente. Con caballos de madera que parecían respirar. En el centro del carrusel, una figura encapuchada estaba de pie, su rostro oculto. Devuélvenos a Rachel. Gritó Ethan, apretando los puños. La figura se giró lentamente. No era Robert. Era algo mucho peor. Sus ojos brillaban como brasas. Y una sonrisa grotesca se dibujaba en su rostro, hecha de dientes afilados que parecían cuchillas. ¿Queréis enfrentarme? Su voz resonó como un trueno. Estáis jugando mi juego, y aquí nadie gana. Pero adelante, pequeños valientes. Demostradme vuestro valor. El demonio extendió una mano. El demonio extendió una mano, y el suelo comenzó a agrietarse. A su alrededor había sombras que cobraron vida. Ethan no esperó más. Agarró una barra de hierro que había caído de la estructura del carrusel y corrió hacia la figura. Los demás lo siguieron, armados con lo que encontraron, un pedazo de madera, una cadena, incluso una linterna rota. Pero cada golpe que asestaban pasaba a través de la criatura como si no fuera más que humo. Las risas del payaso los rodeaban, cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. No es real, susurró Laura, cayendo de rodillas mientras el terror la consumía. Nada de esto es real. Ethan sintió que algo lo golpeaba en la espalda y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, Robert estaba sobre él, con la máscara grotesca de payaso y un cuchillo ensangrentado en la mano. Bienvenido al espectáculo final, dijo Robert, con una voz que ya no era suya. Pero en el último instante, algo extraño ocurrió. Una chispa de humanidad brilló en los ojos de Robert. Su mano tembló, y por un momento, pareció luchar contra la oscuridad que lo consumía. Ayúdenme. Susurró, antes de que el demonio recuperara el control. El sacrificio Laura, en un acto desesperado, recordó lo que había oído sobre las leyendas, el payaso está atado al dolor. Solo puede ser liberado si alguien lo enfrenta con amor. Robert. Gritó ella, poniéndose de pie. No eres esto. No eres él. El demonio rugió, un sonido desgarrador que parecía vibrar en los huesos de los adolescentes. Su forma oscura se retorcida y extendiéndose como un manto de tinieblas que envolvía a Robert, atrapándolo en un torbellino de maldad y desesperación.
Las luces de la feria parpadearon frenéticamente antes de apagarse por completo, dejando solo la negrura y el eco de la risa macabra del demonio. Robert cayó de rodillas, sus manos temblando mientras la oscuridad se aferraba a su cuerpo como cadenas invisibles. Dentro de su mente, imágenes de su familia destrozada y gritos de sus hijos resonaban, amplificando su sufrimiento. La figura demoníaca hablaba en susurros venenosos, palabras que se infiltraban como agujas en su alma. Ellos nunca volverán, Robert. Solo tu tormento perdurará, dijo el demonio, su voz resonando como un trueno apagado en la atmósfera densa. Los adolescentes observaban impotentes, con el aire pesado como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración. Laura intentó dar un paso al frente, pero las sombras parecían aferrarse a sus pies, paralizándola. Ethan, apretando la barra de hierro en sus manos, buscaba desesperadamente un punto débil, pero el demonio era una fuerza que iba más allá de la comprensión humana. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad. No era una luz externa, sino algo que nacía dentro de Robert. En sus ojos, apagados por el dolor, comenzó a surgir una chispa, una pequeña llama que brillaba con una intensidad creciente. A pesar de ello, los ojos de Robert brillaron con una tenue chispa de reconocimiento. «Lily. Michael», gritó Robert, con la voz rota, como si aquellas palabras fueran un ancla que lo mantenía aferrado a la realidad. «No voy a perderlos otra vez». El demonio se burló, su voz resonando en el aire. «¿Crees que puedes resistir? Ellos ya no están. Tu dolor es mío, y nunca te dejaré ir». Pero Laura, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente, aferrándose a la esperanza. «No le escuches, Robert. Tu familia no querría que sucumbieras. Lucha por ellos, por su memoria». El demonio giró su atención hacia ella, con una furia que casi la hizo caer de rodillas. «Calla, insignificante», rugió, extendiendo una mano que parecía alargarse hacia Laura como una garra oscura. «No tienes poder aquí». Pero mientras la garra se acercaba, Robert, en un acto de voluntad suprema, la bloqueó, luchando contra la influencia que lo desgarraba desde dentro. «No», exclamó, su voz cargada de dolor y determinación. «No te llevarás a más inocentes. No seré tu títere». El demonio chilló, su forma desestabilizándose. Era un grito de rabia, pero también de desesperación. La batalla interna de Robert estaba debilitándolo. «Ahora, Ethan», gritó Laura, al ver la oportunidad. Ethan no lo dudó. Aprovechó el momento y, con la barra de hierro, atravesó el pecho del demonio. Una irradiación de luz envolvió la feria. Cuando todo terminó, el lugar estaba vacío. La feria había desaparecido. Los adolescentes sobrevivientes se encontraron en medio de un terreno baldío, con Rachel a su lado, inconsciente pero viva. El epílogo nunca volvieron a hablar de lo ocurrido esa noche. Pero, a veces, en sus pesadillas, oían una risa distante. Una advertencia de que el payaso maldito podría regresar algún día.